Números sagrados. Los números han sido parte fundamental de la historia y la cultura del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Desde civilizaciones antiguas hasta religiones y las ciencias modernas, los números han sido utilizados con fines místicos, espirituales y simbólicos. En ocasiones han sido considerados cabalísticos y sagrados. La numerología es una práctica que se basa en la creencia de que los números tienen un significado simbólico y que pueden usarse para revelar información sobre la personalidad, las emociones, las relaciones y otros aspectos de la vida de una persona. La numerología se ha utilizado durante siglos en muchas culturas diferentes, incluyendo la china, la egipcia y la griega. En la numerología moderna, se utiliza la fecha de nacimiento y el nombre de una persona para determinar su número de destino, que se cree que revela información sobre su carácter y su futuro. También se ha utilizado para analizar patrones y ciclos numéricos en eventos históricos, en el mundo natural y en la sociedad en general. La numerología asigna un significado simbólico a cada número del 1 al 9. Así como a los llamados números maestros 11 y 22. A continuación, se presenta una breve descripción de lo que cada número representa en la numerología. El número 1 representa la independencia, la iniciativa y el liderazgo. También se asocia con la creatividad y la originalidad. El número 2 se asocia con la armonía, la cooperación y la diplomacia. También se relaciona con la sensibilidad y la empatía. El número 3 representa la expresión creativa, la comunicación y la sociabilidad. También se relaciona con la alegría y la diversión. El número 4 se asocia con la estabilidad, la organización y la disciplina. También se relaciona con la honestidad y la confiabilidad. El número 5 representa la aventura, la libertad y la adaptabilidad. También se relaciona con la curiosidad y la exploración. El número 6 se asocia a la armonía familiar, la responsabilidad y la compasión. También se relaciona con el servicio y la ayuda a los demás. El número 7 representa la introspección, la sabiduría y la espiritualidad. También se relaciona con la intuición y la profundidad emocional. El número 8 se asocia con la abundancia, el poder y el éxito. También se relaciona con la ambición y la autoridad. El número 9 representa la compasión, el servicio a los demás y la humanidad en general. También se relaciona con la sabiduría y la iluminación espiritual. El número 11 se asocia con la intuición, la iluminación y la inspiración. También se relaciona con el potencial creativo y la capacidad para lograr grandes cosas. El número 22 representa la capacidad de materializar grandes proyectos y la habilidad para construir cosas duraderas. También se relaciona con la visión y la capacidad de ver el panorama completo. Es importante tener en cuenta que estos son solo breves descripciones de cada uno de los números y lo que representan en la numerología, y que hay muchas variaciones y matices en la interpretación de los números en la práctica de la numerología. Existen también números que aparecen frecuentemente en la historia y las religiones de todo el mundo. Veamos algunos datos trascendentes. En muchas religiones el número 3 tiene una gran importancia simbólica. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de la Santísima Trinidad que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la mitología griega, los 3 dioses principales eran Zeus, Poseidón y Hades. En el hinduismo, la Trimurti está compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. Además, el número 3 se ha utilizado en muchas otras áreas de la cultura popular, como en la literatura y las artes. El número 3 aparece en los 3 mosqueteros, los 3 cerditos, los 3 chiflados,
la trilogía del Señor de los Anillos, entre otros. En la música, las canciones a menudo se estructuran en 3 partes: inducción, verso y coro. Y en la pintura, la regla de los tercios se utiliza para crear composiciones equilibradas. El número 4 ha sido un número significativo en muchas culturas a lo largo de la historia. En la antigua Grecia se consideraba que el número 4 representaba las 4 estaciones del año y los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. En muchas religiones el número 4 tiene una gran importancia simbólica. En el cristianismo, por ejemplo, se asocia a los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a los 4 puntos cardinales. En el budismo se asocia a las 4 verdades nobles y a las 4 moradas divinas. En el hinduismo se asocia a los 4 Vedas y a los 4 castas. En muchas religiones el número 7 tiene una importancia simbólica. En el judaísmo, por ejemplo, se habla de los 7 días de la creación y los 7 días de la semana. En el cristianismo, el número 7 se asocia con la perfección y la completitud, y se menciona en el libro del Apocalipsis, donde aparecen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira divina. En el islamismo, el número 7 se menciona en el Corán y se asocia con los 7 cielos y las 7 tierras. En la música, las escalas musicales a menudo tienen 7 notas, y en la pintura el arco iris tiene 7 colores. El número 7 se relaciona con la suerte y la perfección, y aparece en la historia de los 7 samuráis, en los 7 pecados capitales, y en la saga de Harry Potter con los 7 horrocruxes, entre otros. El número 12 ha sido un número significativo en muchas culturas a lo largo de la historia. En el judaísmo, por ejemplo, se habla de las 12 tribus de Israel y las 12 piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote. En el cristianismo, el número 12 se asocia con los 12 apóstoles y las 12 puertas de la ciudad celestial en el libro del Apocalipsis. En el islamismo, el número 12 se menciona en el Corán y se asocia con los 12 imanes. El número 12 se relaciona con la totalidad o la perfección, y aparece en los 12 trabajos de Hércules y en los 12 signos del zodiaco, entre otros. Grandes figuras se han obsesionado con algún número en particular. Por ejemplo, Pitágoras, este filósofo y matemático griego, creía que los números eran la base del universo y que cada número tenía un significado único y una vibración particular. Se dice que Pitágoras estaba particularmente obsesionado con el número 10, que consideraba un número perfecto y completo. Johannes Kepler, este astrónomo y matemático alemán, estaba fascinado por la geometría y la música. Creía que los planetas se movían en órbitas perfectamente circulares alrededor del Sol. Kepler estaba particularmente interesado en el número 5 y su relación con la geometría y la armonía musical. Lewis Carroll, este escritor británico, era famoso por su obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. También era matemático y estaba obsesionado con los números y la lógica. Se dice que Carroll estaba particularmente interesado en el número 42 y lo incluyó en varias de sus obras literarias. Nikola Tesla tenía una obsesión particular por el número 3. A menudo se le atribuye la frase: si supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, tendrías la clave del universo, que se ha popularizado en la cultura popular. Según algunos informes, Tesla creía que el número 3 era fundamental para entender el universo y su energía. Además del número 3, Tesla también estaba interesado en el número 6 y en la simetría numérica en general. Sin embargo, es importante señalar que muchas de las historias sobre las obsesiones numéricas de Tesla se han exagerado o han sido malinterpretadas, y es difícil saber hasta qué punto estas ideas influyeron en su trabajo científico. Por último, el número 108 aparece en varias tradiciones y culturas orientales. En el hinduismo, el número 108 se considera un número sagrado y se utiliza en muchas prácticas religiosas y espirituales. Por ejemplo,
Se dice que hay 108 lugares sagrados en la India y hay 108 cuentas en un mala, un collar utilizado para la meditación y la recitación de mantras. En el budismo es considerado y sagrado y se utiliza en muchas prácticas espirituales. Por ejemplo, se dice que Buda realizó 108 postraciones antes de alcanzar la iluminación y que hay 108 sentimientos y pasiones humanas que deben ser superadas para alcanzar la liberación. También se dice que hay 108 puntos de energía en el cuerpo humano. En la cultura japonesa, el número 108 también es importante en la celebración del Año Nuevo. Se toca una campana 108 veces en los templos budistas para representar la eliminación de los 108 deseos mundanos y lograr un nuevo comienzo en el año entrante. En resumen, no hay un número único que sea el más importante desde una perspectiva matemática o mística, ya que todos conforman parte del sistema.